Pará, de esto voy a hacer un video, aunque dure 5 minutos, ¿eh? O sea, no me importa, no me interesa. Yo no vi los premios ayer, pero vamos a hablar de esto. El día de ayer, Catriel y Paco Amoroso... Catriel y Paco Amoroso se ganaron un Grammy por Papota, merecidísimo, los aplaudimos con el alma. Quiero recordarles una cosa. Y la gente dijo, hay mucha gente que dijo, pero ¿qué pasa con esto? Volvieron volados en ¿qué? En Santos. Pero para mí todo tiene una explicación, y yo les voy a dar mi teoría. Les voy a dar mi teoría al respecto. Esto es así. ¿Saben qué pienso yo? Después de haber hecho el video este que estuvimos charlando acerca de la ruptura de Catriel y Paco Amoroso, que fue todo demasiado, que no sé qué, yo creo que nos han troleado en la cara. Y me encanta. O sea, aplaudo. Me parece una fantasía. ¿Saben qué siento? Que el disco este, el que supuestamente iban a sacar el 19 de diciembre, no existía directamente. No había tal disco. Ellos son unos performers. Sí. Son chabones que te arman una perfo. Y en esa perfo te mandan un mensaje. Sí. Paz. Y se burlan mucho de todo. También, hay que decirlo. Se burlan mucho de todo. Con Papota se burlaron de la industria musical, pero no solo se burlaron, sino que como que exageraron todo. Desde la cantidad de conciertos, desde sabiendo incluso lo que iban a hacer, ¿eh? Y mucha gente en el video me lo dijo. Desde la cantidad de conciertos, desde el maximalismo de la manera en la que fueron a los Grammys anteriores, a los Latin Grammys, con las etiquetas de Versace colgando, con trajes súper extravagantes, Paco con el pelo tipo rubio platinado, riéndose mucho de los artistas que cuando la pegan empiezan a hacer extravagantes, pero de más, exageradamente, mostrando y ostentando dinero de manera ridícula. Bueno, llegó el punto de los Grammys, sacaron Gimme More, que es un tema que habla justamente del exceso y de cómo el exceso te hace mierda igualmente, o sea, que tenés todo y aún así seguís queriendo más y más y más. Y justo cuando hicieron Gimme More, sacaron como toda la tipografía, no hubo ni un adelanto de ninguna canción, no, nada, solo la tipografía de los otros temas del disco, que de manera intempestiva, así como fue intempestivo el Movistar Arena acá en Buenos Aires, iban a sacar el 19 de diciembre habiéndolo avisado que una semana antes, más o menos. Bueno, y justo ese mismo día, todo bien excesivo, todo bien roto, todo bien descontrolado justamente, cancelaron el disco. Y dijeron que estaban... es que yo te juro que los amo. O sea, me parecen una fantasía. Y dijeron que estaban sobrepasados y que necesitaban descansar y qué sé yo. Y un mes después, literalmente un mes después casi, aparecen vestidos del Dalai Lama, básicamente. Paco con todo el pelo castaño otra vez, cortito, con anteojos. O sea, la imagen opuesta a la que dieron en los Latin Grammys. Catriel, que parece que se fue a un retiro budista en la India y volvió después de haber leído 4 veces Comer, Rezar y Amar. Bueno, así. Y aún así, yo siento que esto que están haciendo ahora, toda esta perfo, es una burla a todo este giro que se dio post Rosalía. No Rosalía específicamente, sino todos los que como que se copiaron de todo este giro espiritual post Rosalía, y ahora son todos espirituales, y ahora todos le rezan a Dios, y ahora Dios es el centro y la vida de absolutamente todos los artistas que quieren estar más o menos en el centro de la escena. Bueno, siento que un poco están en esa, y me encanta. Los amo. O sea, vamos a ver lo que dijeron acá, por favor. Bueno, queremos agradecerle a la academia, a los mismos votantes. La cara de Catriel, boludo. Está a 2 minutos de darte un seminario de cómo ser feliz, boludo. A Sony, a toda la gente que confía en nosotros. Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos! Son los reyes de la perfo. Y Catriel ni habla directamente.
O sea, saluda en silencio. Está haciendo un retiro de silencio él en los Grammys. Es una fantasía, realmente. Me parece que va a ser espectacular, que nunca existió tal disco. Y que sí que se están preparando para hacer otra cosa parodia, ¿sí? Pero para mí, Paco contó que en la tablet, sí, que en la tablet estaba el discurso en inglés, pero no lo pudo leer en inglés y tuvo que hablar en español. Sí. Yo creo que están planeando algo distinto, completamente distinto, pero que va a ser una burla a toda esta movida de la espiritualidad, volados todos en espirituales que están los artistas ahora post Rosalía, como si Rosalía les hubiera despertado una espiritualidad que no sabían que tenían. Me parece divertidísimo, los amo, solo más. Son realmente muy disruptivos. El Paco Amoroso desde Argentina. Good to see you. Thank you. Sí. Good to see you guys having a big year. I mean, 5 Latin Grammys is insane. So, Yes. have you seen like the Latin pop? Y está haciendo. Y Catriel está todo el tiempo. Porque todos los detalles, boludo. Catriel está todo el tiempo haciendo el mudra este. Que no sé si lo conocen. Si son de conocedores de yoga, de todo. Está haciendo un mudra. Que no sé de qué es el mudra este exactamente. Pero está haciendo ahí un mudra. No, es una maravilla, lo amo. Vestido de la madre Teresa de Calcuta, el hijo de puta. Rock genre change and grow with you guys? Okay, it was a great year. We are so grateful for all the good things that we live. So here we are again in a... Y los dos con anteojos. ¿Qué hace? Aparte los dos tienen los mismos anteojos. Vas viendo cositas. refresh version. Somos una versión fresca, dice el otro. Hablas en inglés. Ok, ¿quiénes somos hoy? Porque este outfit está completamente distinto al que se pusieron para Latin Grammys. Veo que están más... ¿Por qué va con un tote bag? Ahí estaba, supongo que estaba el iPad, pero... Yo en invierno, no queriendo sacarme el pijama para ir al supermercado, me pongo un tapado grande y así voy al supermercado, como Paco Amoroso, boludo. más escolares con las gafas, más académicos. ¿Quiénes somos hoy? No, creo que tratamos de aprender y dejar el pasado atrás y simplemente estar más en armonía, estar mejor con nosotros, con los demás. Habla Catriel, directamente. Catriel, por favor. Y bueno, felices. Pero sí, armonía mejor, o es el disco nuevo lo que viene que... Me encanta porque la entrevistadora, ellos son los reyes de boludear a todo el mundo, no les importa nada. Y para mí, si les haces una entrevista, tenés como que entrar en el mood de la boludeada. Y está como muy seria la entrevistadora, ¿me entendés? O sea, está demasiado seria para estos dos que están haciendo la perfo de su vida. No, Catriel está haciendo un retiro de silencio ahí mismo. los tienen esta armonía. Porque hay un disco nuevo que va a salir pronto, ¿no? Armonía, melodía y ritmo. ¿Así se llama? No. Sí, estamos tratando de sanar toda esa velocidad que tuvimos el año pasado. Si vas tan rápido, en un momento te vas a chocar. You're gonna crash, you know? No. Yo no puedo con este, juro por Dios. O sea, no puedo con estos dos. Me parecen magia pura, realmente. Aparte tienen... se la bancan mucho para hacer estas boludeces. No. Yo cuando los vi, hoy a la mañana, dije, no puede ser tan maravilloso esto. Realmente. Se fueron a cagar de risa de los Grammys 2 veces. 2 veces. La primera, con toda la perfo de los Latin Chadis, haciendo esto que les digo, el maximalismo. Y la segunda, haciendo la perfo exactamente opuesta. Pero cagándose de risa. Y las 2 veces ganaron Grammy. Las 2. Después de haber quemado los Grammys anteriores. Es hermoso realmente. We're healing our souls now. You're healing your souls. El entrevistador está... Ok, voy a dejar que ella pregunte todo, porque los están boludeando y yo ya no sé qué preguntar realmente. It's time to heal. We It are is. older, we are growing men, you know? It's a new chapter, a new skin. It's like a... Y siento que también se ríen de la gente que los criticaban. Tipo, estos dos son un desastre, no sé qué, la. Bueno, ahí tenés. a fact
One moment I love that you guys had was you performed at Camp Flog Gnaw with Tyler, the Creator, who has an insane fan base. That festival is always wild. So how was it to take your music there, and what was that like? Yeah. It was great. I mean, we finished our show and Childish Gambino was playing, so he never played. It was a dream. Entiendo que están hablando de Coachella. So we are very grateful also for all the good stages that we heard last year, festivals, everything. It was amazing. I mean, Tyler's nominated for Album of the Year, so you think he's got a good chance at taking that home? Mira, la sagrada línea del tiempo dirá: The Circle Line of Time decide. The Secret Line of Time Decide. ¿Qué? I like that. Ok, bueno, cuéntenme un poquito de la música que viene. ¿Qué podemos esperar? No te van a decir nada, Marta. No te van a decir nada. ¿No ves que no están queriendo decir nada? Oír. Yo sé que todo es medio secreto, pero un poquito de un teaser como qué. No, creo que Es la mejor versión de nosotros. Van a escuchar la versión, the best version of us. sí, estuvimos trabajando también, sintiéndonos diferentes, tratando de... Lo tradujo con Bing. Aparte, sí. Cuando se pueden hablar en inglés, me parece una fantasía. de pensar un poco distinto, así que bueno, vamos a ver de a poquito qué va sucediendo con esto que estuvimos creando. Cuando trabajan juntos, ¿quién es quién? ¿Quién es el que llega con las melodías? ¿Quién es el que llega con los beats? ¿Quién hace qué? Hacemos todos los dos. Sí, somos como un... Son uno mismo. Son una unidad. Los dos son uno. Me encanta, los amo. Agua. Yin-yang. Water. Somos un yin-yang. Somos un yin-yang. ¿Ya? ¿Quién es el negro? ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el más fácil? Lo dijo ella. Lo dijo ella. Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada. Thank you guys so much. We really enjoyed talking to you guys, and please have fun. We really enjoyed talking to you guys. Y el chaval está como, por favor, que se vayan estos dos freaks. Que no los quiero ver más. No los quiero ver más. No los quiero entrevistar más. Que se vayan. Como diría Martín Sirio, ¿no ves que me incomodás? No. Hermoso. Me parece fantástico, realmente. Ya estoy ansiosa por ver qué van a sacar estos dos. Porque es muy probable que lo nuevo sea una mezcla de coros gospel con cantos tibetanos, tipo, y cosas de ese estilo, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo. Ya lo presiento. Ay, me duele la cara de tanto reírme. Qué gente tan graciosa. No, pero unos genios. Realmente unos genios. Los quiero mucho. Les doy todo mi amor.